Hola, hola, un cariñoso saludo como de costumbre en este nuevo encuentro, el segundo TikTok que hago, en el que quiero compartir con todos vosotros diversos aspectos, diversas situaciones que habitualmente pueden estar registradas e instaladas en la memoria profunda de la persona adulta, de lo que hemos vivido en determinados momentos, ya sea fundamentalmente de la infancia, ya sea de la etapa uterina o incluso de la memoria transgeneracional, es decir, eso que nos ha venido legado por lo que han vivido y experimentado otros en nuestra familia, en nuestro clan familiar en las generaciones precedentes. Y hoy concretamente me quiero centrar en la memoria uterina y dentro de la memoria uterina en un aspecto que creo que es sumamente determinante para tantas y tantas personas a lo largo de tantas y tantas situaciones que afrontan o afrontamos a lo largo de la vida ya como adultos. Vaya por adelantado que la memoria uterina probablemente sea esa gran desconocida, cuando no ignorada o desdeñada, parte de nuestra vida. La memoria uterina, lógicamente, hace alusión a ese corto periodo de tiempo que todos hemos vivido en el útero de mamá, aproximadamente 9 meses. Tendemos o se tiende a pensar que el bebé cuando nace, de algún modo es como si llegara vacío a la vida, con la memoria vacía, que empieza a acumular observaciones, experiencias, conocimientos cuando nace. Y eso no es así. El bebé cuando nace lleva ya en promedio 9 meses dentro del útero de mamá, conectado con ella, viviendo, sintiendo y registrando todo lo que ella vive, todo lo que ella le transmite. Antes de entrar de una forma más precisa en lo que vamos a ver hoy de la concepción, quiero destacar, digamos, para de algún modo sentar las bases de lo que va a ser dicho a continuación, básicamente tres circunstancias de cómo funciona y cómo reacciona nuestro inconsciente, porque si no comprendemos muy bien esto, probablemente tampoco vamos a entender del todo cómo las circunstancias de la concepción pueden condicionar y de qué modo nuestra vida después. Todos tenemos una parte consciente y una parte inconsciente, que duda cabe. También está claro que la parte consciente de cada uno de nosotros es esa parte de nuestra vida que controlamos y conocemos. Probablemente eso no sea más que el 5% de lo que hacemos, decimos y sentimos a lo largo del día. Y todos tenemos esa otra parte inconsciente que no controlamos y no conocemos, o al menos no del todo, de lo que hacemos, decimos y sentimos cada día. Y nuestro inconsciente maneja, gobierna, controla probablemente en torno al 95% de lo que decimos, hacemos y sentimos al cabo del día. Y nuestro inconsciente tiene un propósito fundamental, sagrado e irrenunciable, que es protegernos, hacer lo posible para garantizar nuestra supervivencia. Con ese propósito, nuestro inconsciente guarda memoria de todo lo que hemos vivido, de lo bueno y lo malo. Aunque está claro que desde un enfoque terapéutico, de desbloqueo emocional, claro que nos interesa lo que haya sido malo, porque es al fin y al cabo lo que te obstaculiza o te impide o te condiciona a la hora de poder vivir tu vida en armonía y con todas tus capacidades a tu disposición. Por tanto, nuestro inconsciente, en ese propósito de protegernos, guarda memoria de todo lo que hemos vivido y, como decía, especialmente de lo que ha sido doloroso, traumático, conflictivo. Y lo tiene presente aquí ahora, porque como su propósito es protegernos, si mañana te expones a algo similar a lo que te causó trauma o dolor hace un año, hace 10, pues mañana tu inconsciente activa la memoria de aquello que te pasó hace un año, hace 10. ¿Por qué? Como advertencia, para que no te expongas a algo que ya fue fehacientemente doloroso para ti, por ese propósito de protección, como digo. Quiero con ello decir
que en el inconsciente de la persona adulta está registrado todo lo que ha vivido desde que llegó al útero materno, desde que llegó al vientre de su madre, aunque ya han transcurrido décadas. En el útero, en el inconsciente, no transcurre el tiempo. Para nuestro inconsciente no transcurre el tiempo. Nuestro inconsciente es atemporal. De modo que en nuestro inconsciente tan fresco está lo que vivimos hace 10, 20, 40 años como lo que hayamos podido vivir esta mañana o la semana pasada. Es atemporal. Tengamos esto muy presente para observar en la persona adulta qué tipo de huellas ha dejado la memoria uterina, que es de lo que vamos a hablar hoy, o las experiencias que haya podido absorber o interpretar o vivir cuando todavía estaba en el útero de mamá. La segunda característica que quiero destacar, aparte de esa atemporalidad del inconsciente, es el hecho de que en la primera parte de la vida, infancia y vida uterina, que es de lo que estamos hablando hoy, el embrión feto tiene una conexión plena con mamá. Esto es vital que lo comprendamos así. El embrión feto sabe, siente, sufre y registra. Lo mismo que la madre a la vez que la madre, pero naturalmente sin los conocimientos o experiencias que pueda tener la madre para gestionar ella lo que está viviendo. De forma que el embrión feto está expuesto a eso que vive la madre se lo transmite, se lo comparte y él lo vive como propio, pero naturalmente sin las capacidades, recursos o experiencias que pueda tener ella. Y de este modo él hará un registro o una interpretación particular de eso que le transmite la madre, probablemente incluso equivocada, interpretación equivocada, por el mero hecho de que no conoce lo que está ocurriendo o lo que está viviendo la madre y lo interpretará a su manera sin las capacidades y recursos que le puedan ayudar a gestionar, afrontar, digerir eso que ella le transmite. Tengamos siempre muy presente, por tanto, que lo que haya vivido nuestra mamá durante nuestra gestación, eso está en nuestro inconsciente hoy. Aunque hayan transcurrido 30, 40, 50 años, ahí está, porque el inconsciente, como hemos dicho antes, es atemporal. Y la tercera característica que quiero destacar de nuestro inconsciente, también vital reseñarla para lo que va a ser dicho posteriormente, es que nuestro inconsciente no distingue entre real o simbólico, para él es lo mismo, reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos. Es por esto que cuando hemos vivido una situación traumática en un escenario determinado, nuestro inconsciente ha registrado todo lo que estaba presente allí. Si yo después, un año después o 20 años después, me expongo a algo similar, en ese momento, un año o 20 después, mi inconsciente activará la memoria de lo que allí ocurrió. Basta que sea un escenario que guarde una cierta similitud con aquel original. Esa similitud ya hace que mi inconsciente active la memoria de lo que sufrí hace 10, 20, 30 años. Pero desde el punto de vista positivo, en lo que se refiere al desbloqueo emocional, este hecho es sumamente importante. Y esto nos da la clave de qué y cómo podemos hacer las cosas para diluir o liberarnos de determinados registros emocionales de traumas del pasado. Porque si nuestro inconsciente, como digo, reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, quizás para desactivar, diluir, resignificar un trauma vivido en el pasado, quizás pueda ofrecer a mi inconsciente hoy una versión distinta de aquello. Si esta versión distinta que le pueda ofrecer hoy se la ofrezco de la forma adecuada, quizás esta forma distinta o esta versión distinta pueda ser aceptada por mi inconsciente como válida. Si llegamos a ese punto, cada vez que la persona desde ese momento en adelante se vuelva a exponer a algo que hasta ayer, por similitud, habría llevado a su inconsciente a activar una y otra vez la memoria de aquello que ocurrió hace tanto tiempo, de hoy en adelante ya no lo hará. Porque si le has ofrecido a tu inconsciente una versión distinta de aquel trauma del pasado y tu inconsciente la ha aceptado, para tu inconsciente hoy aquello ha quedado resuelto. Y habiendo quedado resuelto ya no activará más la memoria de aquello porque no necesita protegerte porque ya no hay un trauma pendiente.
Bien, en descodificación biológica reparadora, como ya he mencionado en alguna ocasión y lo seguiré haciendo en los próximos encuentros que mantendremos así en directo, en estas cápsulas de 30-40 minutos que compartiré semanalmente o que estoy compartiendo semanalmente, en descodificación biológica reparadora, este trabajo de desbloqueo, este trabajo, como digo, de elaborar una versión distinta sobre el trauma del pasado y ofrecerle al inconsciente esa versión distinta, lo hacemos con hipnosis regresiva, para que la persona se sumerja en su inconsciente, en su pasado, vuelva a aquel escenario cuando quiera que éste haya tenido lugar, infancia, adolescencia, vida uterina, memoria transgeneracional de lo que otros hayan podido vivir en las generaciones precedentes, y ahí pueda llevar a cabo el trabajo de desbloqueo, el trabajo de elaborar una versión distinta de aquello, y que esta versión distinta que elabora hoy, aplicando los recursos, capacidades y experiencias que no tuvo en aquel momento, pero que sí tiene hoy, que esta versión distinta sea la que tenga en cuenta su inconsciente de hoy en adelante, cada vez que vuelva a enfrentarse o exponerse a algo similar a aquel trauma. Bien, la memoria uterina. Está claro que nuestra memoria uterina pertenece por completo a nuestro inconsciente. Nadie tiene recuerdos conscientes de cuando estuvo en el útero materno. Esto está por completo dentro de nuestra parte inconsciente, esa parte inaccesible a nuestra conciencia. Evidentemente estamos hablando de que cualquier circunstancia adversa que haya vivido o registrado el embrión feto en el útero, hoy podemos llegar a hacer un diagnóstico emocional. Es decir, en terapia siempre partimos de la situación o problema que pueda estar teniendo la persona hoy en el presente, el síntoma, cualquiera que este sea, y vamos siempre a la búsqueda de cuando la persona estuvo expuesta a una situación similar a la que está viviendo hoy, cuando estuvo expuesta por primera vez a una situación emocional de esa índole. Y muchas veces, efectivamente, descubrimos que el conflicto desencadenante o raíz de esto que le está pasando hoy está en el útero. Básicamente, como digo, se trata de ver dónde la persona vivió por primera vez una situación emocionalmente similar a la que está viviendo hoy. Lo que va a ser dicho a continuación y en los próximos encuentros donde hablaremos de la memoria uterina se basa, o yo lo baso, en la experiencia mía de trabajo terapéutico diario durante muchos años, incluso con algunos libros donde hablo de esto en específico, donde he podido constatar esa correlación entre la situación presente que vive la persona y determinadas vivencias o experiencias que tuvieron esas personas cuando estaban en el útero materno, en las circunstancias que se dieron cita durante su gestación, y también en la experiencia, amplia experiencia de años, de hacer regresiones al útero, es decir, acompañar a personas que han regresado en hipnosis regresiva al útero materno y allí han vuelto a revivir, y allí hemos podido constatar que eso que la persona expresa y manifiesta hoy en forma de condicionantes, limitaciones, problemas, cosas que no fluyen en su vida, efectivamente responden a unas mismas situaciones, a unas determinadas situaciones vividas y o transmitidas por la madre durante la vida uterina. En lo que concierne a la concepción, hay una unión simbiótica entre el embrión feto y la madre. Como decía previamente, el embrión feto sabe, siente y sufre lo mismo que la madre, a la vez que la madre, sin las herramientas, conocimientos o experiencias que pueda tener ella. Hay básicamente tres aspectos que, en lo que concierne a la concepción, debemos destacar, porque en torno a esos tres aspectos es sobre los que suele girar la memoria uterina de la concepción y sobre todo los condicionantes que estos pueden tener en la vida de la persona después. El primero de ellos, si fuiste planificado, planificada, buscado, buscada, deseada o deseado, o no. Vaya por delante que
cuando decimos planificada, buscada, deseada, en masculino o femenino no es lo mismo, estamos hablando de si a ti, tus padres, eres el resultado de un proyecto, de una búsqueda, de una premeditada búsqueda. O simplemente llegaste porque, pues hubo un descuido y pues se quedaron embarazados. Probablemente después vas a ser querido o querida, es decir, te van a abrazar mucho, te van a dar muchos besos y te van a festejar tus cumpleaños, bien. Ser querida hace alusión a lo que va a ocurrir después. Pero cuando hablamos de deseado, buscado, planificado, estamos hablando de en qué circunstancias se produjo tu concepción. Y si, como hemos dicho, el embrión feto sabe, siente y sufre lo mismo que la madre a la vez que la madre, si llegas al útero y no eres resultado de una planificación o una búsqueda, si lo sabe tu madre, lo sabes tú. Pero a diferencia de tu madre, tú no sabes que probablemente, aún así, cuando salgas de ahí, te van a alimentar, cuidar, proteger, besar y abrazar igual. Tú no lo sabes. Tú simplemente sabes, por esa unión simbiótica que tienes con ella, que eres, entre comillas, el resultado de un error, que no hay un proyecto diseñado para ti. Tú, carente de la experiencia sobre lo que va a pasar después, probablemente vas a vivir el resto de tu estancia en el útero materno en la angustia, incertidumbre, inseguridad, cuando no miedo, de qué va a pasar contigo después. Y no tienes herramientas para digerir esto. No tienes experiencias, ni herramientas, ni instrumentos, no tienes nada para digerir esto en ese momento. Y esto ya se registra en tu inconsciente como una vivencia o un trauma inadecuadamente gestionado o no resuelto. Como tu inconsciente, tal como hemos dicho al inicio, es atemporal para él no transcurre el tiempo, quiere esto decir que tú, por esa circunstancia precisa que acabo de describir, de no haber sido planificada, deseada o buscada, tendrás ya en la vida una cierta predisposición a vivirla, enfrentarla, gestionarla desde el miedo, inseguridad, incertidumbre, ansiedad y temor que ya viviste en el útero y no resolviste allí. Por esa experiencia. Está claro que unos meses después, cuando salgas del útero, todo esto sigue registrado en tu inconsciente. Sigues en la angustia de qué va a pasar contigo, si te van a aceptar o no, si te van a amar o no, si te van a alimentar o no. Para tratar de neutralizar esa angustia, probablemente vas a iniciar un camino de vida de buscar en todo momento la compañía, cariño, reconocimiento, aceptación, aprobación de los demás. Para, como digo, neutralizar esa angustia y ese sufrimiento que traes de tu estancia en el útero. Y esa búsqueda de la compañía, cariño, reconocimiento de los demás te va a llevar a estar más al servicio de ellos para que te den eso que necesitas, más que al servicio de ti misma o de ti mismo. Traducido, una clara actitud de baja autoestima y desvalorización. Segunda circunstancia de la memoria uterina que quiero resaltar. El hecho de que tu identidad se corresponda o no con la que ellos desean o piensan. Ellos quiere decir papá y mamá. Vuelvo a reiterar, el embrión feto sabe, siente y sufre lo mismo que la madre a la vez que la madre. Por tanto, si afuera te esperan como principito azul y tú eres una princesita rosa, tú no sabes lo que va a pasar cuando salgas de ahí. No sabes si vas a ser aceptada o rechazada. Sabes muy bien por memoria biológica que cuando salgas de ahí necesitarás la colaboración de terceros, principalmente de la madre. Cualquier cosa que ponga en riesgo o duda esa colaboración te pone al pie del abismo. Al hecho de que tu vida pueda ser corta y dramática si no tienes asegurada esa colaboración. Con lo cual vuelves a verte inmersa, siguiendo con el ejemplo de la princesita rosa que afuera la esperan como príncipe azul, vuelves a verte inmersa en la angustia, ansiedad, inseguridad de qué va a pasar cuando salgas y tengas
que mostrarte. Claramente no tienes tampoco las capacidades como para digerir esto, resolver esto que estás viviendo, y esto se inserta ya en tu inconsciente como una experiencia o una vivencia inadecuadamente gestionada. Pero sobre todo, en el hecho de que tu identidad no se corresponda con la que ellos piensan, desean o imaginan, deja otra huella particular, al margen de esa predisposición a la inseguridad, incertidumbre, miedo, etc. Deja sobre todo otra huella, porque tú ya has captado en el útero que no eres como ellos imaginan, porque tú ya has captado en el útero que de alguna forma es como si hubieras cometido un error. Tú no puedes cambiar tu cuerpo. Si tú eres una princesita y esperan un princesito, un principito, tú no puedes cambiar tu cuerpo. Pero sí vas a tomar ya en el útero ciertas decisiones para tratar de algún modo ganarte su aprobación. No puede ser el principito que ellos esperan, pero quizás siendo la hija perfecta o tratando de conseguir que estén orgullosos de la hija que tienen, quizás así obtengas su aceptación. Y quizá te convertirás después en la vida en la clásica mujer autoexigente, perfeccionista, hiperactiva, siempre en competición, siempre tratando de dar el máximo, siempre tratando de agradar, siempre tratando de estar en un nivel top. Es la forma que prevalece después, o la evidencia que prevalece después de que estás todavía en esa carrera por ser la hija perfecta. No soy el principito que queríais, pero quiero que estéis orgullosa porque todo lo que hago lo hago bien. Ese es una clara manifestación de ese proyecto paterno contrariado, es decir, el hecho de que tu identidad no se corresponda con la que ellos estaban imaginando o deseando. Y muchas veces incluso esto tiene otras repercusiones, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. En lealtad a ese querer obtener la aceptación de ellos, podemos ver, por seguir con el mismo ejemplo que estamos manifestando, pues la clásica chica, como se dice a veces, que es como un chicazo, que juega con los chicos, que lleva el cabello como los chicos, que juega fútbol como los chicos, en fin, está tratando de ser el principito que un día en el útero de mamá interpretó que afuera estaban esperando papá y mamá. A veces incluso esto tiene repercusiones psicosomáticas, porque en este mismo esquema que estoy describiendo es muy habitual que se den casos de menarquías tardías. Tener la primera regla más allá de los 13 años, que sería, en algunos casos, parte de esta misma situación que estoy describiendo. A veces incluso jovencitas que además luego tienen unas menstruaciones muy escasas, con muy poco sangrado, o a lo mejor un día, 2 días y poco sangrado, estaría dentro de todo este esquema que estoy describiendo. La tercera particularidad, que referida a la memoria uterina y en concreto a la concepción, la tercera que quiero resaltar es la posible existencia de una memoria de muerte en el útero cuando tú llegas. Quizás porque mamá tuvo uno o varios abortos. El embrión que llega ahí capta desde el primer momento esa memoria de muerte. Capta desde el primer momento esa sensación de miedo e inseguridad por lo que ahí ha ocurrido previamente. Y no sabe si a él o a ella le va a ocurrir lo mismo. Simplemente sabe que ahí otro u otros que han estado antes han muerto. Y se ve sometido a la angustia incesante, cada instante, por los próximos meses, de que en cualquier momento a él le pueda ocurrir lo mismo. Con lo cual volvemos a tener un ambiente, una atmósfera, una situación de miedo, incertidumbre, tensión, ansiedad sostenida. Lo cual, como ya hemos dicho antes, dejará una predisposición para que después reaccione, afronte o gestione su vida desde, precisamente, la incertidumbre, el miedo, la ansiedad. Además, ese hijo se convertirá en un hijo de sustitución, porque para el clan familiar, y principalmente para los padres,
se convertirá en el sustituto de quien pudo estar, el aborto, pero no está. Y el que llega después capta esto ya cuando está en el útero, que están proyectando sobre él la figura de quien podía estar y no está. Esto creará en él un conflicto de identidad, obviamente inconsciente. Obviamente nunca se lo podrá articular con palabras ni tener conciencia de ello, pero será la clásica persona que por dentro y sin palabras, después en la vida, se pregunte si tiene derecho o no a estar aquí, si le corresponde un lugar en el escenario familiar o no. Es más, si le aman por sí mismo o solo porque está ocupando el lugar de quien de verdad debería estar aquí. Ese es el conflicto de identidad. Y por último, y estoy haciendo alusión únicamente a la concepción, obviamente la memoria uterina abarca mucho más, 9 meses. Estamos, como decía al principio, centrándonos únicamente, explícitamente en ese primer momento, la llegada al útero materno. Otro aspecto que quiero resaltar, porque cada día pues está más presente, es más habitual, incluso a nivel mediático, es vamos a decir, la fecundación in vitro, y también incluso podríamos hablar de los úteros de alquiler. Sobre todo cuando ha habido una fecundación que no se ha desarrollado o no ha tenido lugar donde debería, es decir, en el útero de mamá, eso está impreso en la memoria primigenia de ese hijo, que no fue concebido en el regazo materno. Vuelvo a insistir, esto es completamente inconsciente. No podrá jamás, nunca articularlo en palabras después, probablemente, pero está escrito en su memoria profunda. Algo le dice que esas muestras de cariño y amor que recibe después quizá no son tan auténticas como parece. Y por eso será la clásica persona que después necesita constantemente, permanentemente, recibir de los demás pruebas. ¿Me quieres? ¿De verdad me quieres? Porque hay algo por dentro que le dice, si no fui concebido en el regazo materno, por algo será. Algo no está dentro de lo normal. Obviamente, si en estas fecundaciones in vitro, además, añadimos que o los óvulos o el esperma, etcétera, no son de los que después se van a llamar padres, eso también está escrito en la memoria más profunda de ese hijo. Si el esperma no era, si el óvulo era de la madre biológica, pero el esperma es de otro señor que donó el esperma porque el papá tenía un problema, eso está escrito en la parte más profunda de tu inconsciente. Al margen de cómo sea luego la relación con el que ejerza de padre, eso está escrito en la memoria inconsciente, porque algo le dirá que no es tan auténtico lo que vive o escucha o le manifiestan como parece. Y en relación, y con esto termino, con los úteros de alquiler, sin entrar en cuestiones ya éticas y morales, que obviamente no es ese mi propósito en absoluto, eso lo dejamos para cada uno, dueño, señor y soberano de sus actos y sus creencias, pero sí quisiera resaltar algunas circunstancias que en lo que respecta a los úteros de alquiler, pues me gustaría que al menos le pusiéramos un poco de atención e hiciéramos un análisis sutil y profundo. Si, como hemos dicho al inicio, todos tenemos una memoria uterina, porque todos hemos estado alguna vez en un útero. Y esa memoria uterina, al margen de lo que vivas después, esa memoria uterina siempre está ahí, en tu inconsciente atemporal. Está claro que el matrimonio que pueda alquilar el útero de otra mujer para traer un hijo al mundo, ese es un proyecto de vida planificado, deseado y buscado, evidentemente. Pero la memoria uterina de ese hijo que después abrazarán y besarán durante toda la vida, la memoria uterina
no es de la que hoy ejerce de madre, es la de aquella mujer que alquiló su útero. Y por tanto, el embrión feto absorbió las circunstancias emocionales por esa unión simbiótica que tenía con aquella persona, con aquella mujer. Cabe suponer que cuando una mujer alquila su útero, entiendo que en la mayoría de los casos, por no decir en la inmensa mayoría, o en todos, o casi todos, lo está haciendo por negocio. Tiendo a pensar a sí mismo que si eso es así, digamos que conexión emocional, amor, ternura, calor hacia el feto, más bien poco o muy poco. Es decir, el feto que está ahí adentro, lo que estará sintiendo quizás más bien es distancia, frialdad, ausencia, irrelevancia. ¿Por qué? Porque cabe pensar que la mujer que está alquilando el útero, cuanto menos se conecte emocionalmente con ese bebé al que después nunca va a poder abrazar ni besar, mejor, menos sufrimiento para ella. Y esa es la memoria uterina de ese bebé. Repito, bebé que hoy, con los padres que ejercen, con quienes ejercen de padres, pues claro que es un proyecto planificado, deseado, buscado. Por eso fueron a buscar a esa señora para alquilar el útero. Pero la memoria uterina se gestó allí, en aquel útero, antes de llegar a los brazos de los que hoy ejercen de padres. Por tanto, tengamos eso muy presente porque el inconsciente es atemporal, como hemos dicho al inicio y he reiterado varias veces a lo largo de este espacio. Y siempre está activo. De forma que aunque ese niño que fue gestado en un vientre de alquiler, después tenga una infancia y una juventud y una niñez idílica, sí, está bien, pero, cada vez que después en su vida, 10, 20, 35 años después, me da igual, el inconsciente ya hemos dicho que es atemporal, cada vez que después en su vida se pueda sentir en otro contexto de vida y respecto a otras personas irrelevante, dejado de lado, tratado con frialdad, distancia, todos esos matices van a activar de nuevo eso que ya vivió tantos años atrás en el útero de aquella mujer. Porque el contexto es distinto, el momento es distinto, pero los matices emocionales son los mismos. Y esto es lo que hará que su inconsciente, como decía yo al principio, en una situación similar, activa lo que ya vivió entonces. Aunque hayan pasado décadas, como decía. Quiero, para cerrar este encuentro, volver a destacar que en la inmensa mayoría de las apreciaciones que yo he podido compartir aquí o que he podido compartir pues incluso en mis libros, etcétera, son extraídas en su inmensa mayoría de la observación diaria que yo he tenido con las personas con las que estoy trabajando, haciendo regresiones al útero. Y claro, en el momento en el que ves que, por poner un ejemplo, que el patrón que se repite en las personas que no fueron planificadas es siempre el mismo, que el patrón que se repite, y hablaremos de esto otro día, en las personas que nacen por cesárea es siempre el mismo, que el patrón que se repite en la vida en las personas a las que intentaron o pensaron abortar es siempre el mismo, es decir, la persona adulta hoy se mete en el útero, se mete otra vez en la piel del embrión feto y regresa a aquella etapa primigenia de su vida en el útero materno y pues cuando haces regresiones con 100 personas a las que, por ejemplo, intentaron o pensaron abortar, hoy adultas tienen unos mismos matices de tener una pésima consideración de sí mismas, desconfiar de todo y de todos. Si no pueden confiar en su madre por aquello que vivieron, a ver en quién van a confiar. O personas que no se abren a los demás para que no les hagan sufrir, etcétera, etcétera.
Esta es la pauta que les describe a ellos hoy adultos. Y regresan al útero en regresión y efectivamente, expresan todos ellos esas mismas sensaciones. Qué poco valgo yo. Esa es la certeza que asumo ahora en el útero. Si mi madre está pensando o intentando eliminarme, qué poco valgo yo. Y a partir de ahora no podré contar con nadie. Tendré que valérmelas yo mismo. Y no podré confiar en nadie. Y tendré que salir adelante solo, aun sabiendo y asumiendo que valgo cero o casi cero. Bueno, esto lo pongo como ejemplo, pero como dije también al inicio, todo en la vida tiene remedio, menos la muerte. Por tanto, cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de desbloqueo emocional, cuando hablamos de poder de algún modo desactivar o superar determinadas situaciones que nos puedan estar condicionando la vida o la salud, es claro que el primer paso para poder hacer las cosas es tomar conciencia, identificar y comprender dónde aparentemente está el origen de esto que me pasa. Una vez que has tomado conciencia, viene el segundo paso. Volver a aquel o aquellos escenarios donde se puso la semilla de tu problema y poder hoy llevar allí, hipnosis regresiva, llevar allí las capacidades, recursos, experiencias, nivel de conciencia que te permitan reelaborar aquel escenario, aquella situación, aquel trauma. Y poder así desbloquearlo, poder así escribir de distinto modo en tu inconsciente aquel capítulo funesto de tu vida. Por tanto, quedémonos siempre, me gustaría ya como epílogo a estas palabras, son tantas y tantas cosas las que en la vida una persona puede sufrir y concretamente, como hemos hablado hoy, en la vida uterina, en la estancia uterina y más concretamente durante la concepción. Pero la persona tiene la posibilidad de regresar allí y volver a gestionar hoy, pero de distinto modo, dándose a sí misma la posibilidad de emplear allí lo que no empleó entonces, o porque no lo tenía, o porque si lo tenía no lo utilizó. Esto es lo que te permitirá salir con éxito de aquella situación, de aquel trauma del pasado. Esto es lo que te permitirá el desbloqueo emocional. Y esto es lo que te permitirá, en suma, poder seguir tu vida sin esos lastres, sin esas cargas que de una forma inapreciable, pero desde luego muy condicionante, te habían estado poniendo el freno hoy en tantas y tantas facetas, situaciones de tu vida. Me despido por hoy en el encuentro que hemos mantenido. Bueno, no sé si hay aquí alguna pregunta. Bueno, agradezco, saludo, Artukli. Bueno, aquí os envío un saludo, hay muchos comentarios. Evidentemente, como he dicho al inicio, haremos un encuentro semanal. Este es el segundo directo que hago aquí en TikTok, haremos uno semanal. Tocaremos muchos otros aspectos, no solo de vida uterina, naturalmente, para que podamos crear conciencia, compartir siempre desde la humildad, lo que es la experiencia que yo personalmente tengo, y siempre con el deseo, vuelvo a repetir, desde la humildad, con el deseo de que a quien le pueda servir, que le sirva. Un cariñoso saludo, ha sido un placer como siempre y nos veremos pronto. Chao.